Hola, buen día, queridos amigos. Les saludamos en este viernes 8 de julio. Gracias a Dios que nos permite continuar con ustedes para seguir compartiendo este recurso de Juan Varela, Tu identidad se importa. Y en esta ocasión tu servidor comparte el origen y desarrollo de la crisis de la masculinidad. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? ¿Cómo hemos ido perdiendo el rumbo en esta área de la masculinidad? Y también qué movimientos, qué corrientes culturales pues han venido a reforzar esa crisis. Y para esto pues es necesario remontarnos a la historia sobre este tema de la crisis de la masculinidad. Y nos encontramos en este trayecto toda una serie de hechos que se han entrelazado de una manera desde el inicio del Génesis, se han convertido en un virus y hoy lo podemos catalogar de auténtica pandemia. Este es un evidente ataque al rol del hombre, pues forma parte de un plan del enemigo maléfico, el enemigo de Dios, que es Satanás, que quiere destruir la institución de la familia, empezando por la cabeza. Y también es necesario analizar algunos hechos y movimientos históricos que desde otro ángulo persiguen el mismo fin: anular el papel del hombre y destruir la familia como la célula base de la sociedad. El primer golpe lo encontramos en el Génesis, donde se inyecta el veneno de la pasividad del hombre y se va corriendo a lo largo de distintos movimientos y corrientes culturales. Quiero hablar de 4 movimientos. El primero, en el principio, la pasividad de Adán. Necesitamos ubicarnos para esto en el contexto de la creación y es necesario ir al Génesis capítulo 3, donde se abre la puerta de la crisis, la puerta del pecado, y sucede con la mujer, porque es la primera que cede en esta tentación del pecado. Pero necesitamos reconocer que para esto hay una advertencia de parte de Dios depositada sobre los hombros de Adán en capítulo 2, versículos 16 y 17 del Génesis, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Antes de que la mujer fuera creada, queridos amigos, ya estaba esta advertencia sobre los hombros de Adán. Pero ¿qué hizo con esta responsabilidad? Él, pues, en lugar de ponerla en práctica, pues decidió no aplicarla, decidió no implicarse y accede sí a comer junto con su esposa. Este virus de la pasividad, de no comprometerse con esta advertencia, fue extendiéndose a los hombres. A partir de allí, el hombre se empieza a hundir en una progresiva falta de fuerza vital, se crea un ambiente de soledad, de aislamiento y de egoísmo, y esta pasividad de Adán en el Génesis 3 es el comienzo del fracaso de todo hombre. Número 2, la ausencia de estructuras de autoridad. Como consecuencia de este acto del Génesis 3, se hace necesario crear figuras de autoridad y o estructuras de autoridad. ¿Por qué se hace necesario? Pues obviamente había una irresponsabilidad que se estaba extendiendo muy fuertemente, y cuando Adán y su esposa toman del fruto prohibido, pues se rompe esa relación con ellos mismos, con Dios, y entran en vigor esos frutos del pecado, que son la muerte, que son el miedo y que son el dolor. Se empieza a fracturar, se empieza a vivir una crisis de masculinidad. Y Dios les pide cuentas. Cuando ellos responden a esta autoridad que era Dios, pues Adán acusa a su esposa y Eva acusa a la serpiente. Desde este momento se hace necesario las estructuras de autoridad. Estas siempre nos van a ayudar para que nosotros podamos cumplir con nuestros deberes, y también nos van a colocar en una sana jerarquización que nos hace a todos iguales frente a Dios, pero con distintas responsabilidades.
Y hablando del terreno matrimonial, pues dice Dios que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer tiene que sujetarse. Y por si nos caben las dudas de las estructuras de autoridad, pues donde quiera que usted vaya, en todos los ámbitos hay estructuras de autoridad. Estas nos ayudan a regular las relaciones y también nos ayudan a organizar las sociedades dentro de un orden. Lo que se da en el Génesis, la pasividad del hombre y la ausencia de autoridad, pues esto hace que el rol del hombre se vaya diluyendo ahora en la corriente de movimientos culturales y acontecimientos históricos. Y se hace presente el número 3, que es la revolución industrial, las guerras mundiales, las dictaduras del siglo XX. Estas tres provocan un distanciamiento físico del hombre muy fuertemente de su hogar, porque se rompe lo que la estructura familiar de la cultura judía se había conservado por muchísimos años. En esta cultura judía, la mamá era la que se encargaba de la educación del niño hasta los 7 años. Pasados los 8, el papá se encargaba de la tutela para enseñarle algún oficio que él debía ejercer toda su vida. Los niños pasaban mucho tiempo con sus padres por generaciones. Así fue como vivían las familias. En este tiempo no había crisis de identidad. Los jóvenes crecían con un modelo familiar donde estaban muy claras las responsabilidades y los roles de cada uno. Pero esto se rompe con la revolución industrial que surge en el siglo XVIII. El patrón familiar de manufactura artesanal que se había conservado por muchos años, ahora se sustituye por fábricas especializadas y la producción en serie. Comienzan las grandes factorías que necesitan de trabajadores y estos empiezan a ausentar de sus hogares cada vez más tiempo. Se construye el ferrocarril, se construyen las transporte marítimo, se asientan corredores industriales que demandan más tiempo fuera de casa y la ausencia del papel paterno, y el hombre empieza a estar más ausente del presente. Obviamente, dentro de unos siguientes años, el hombre pues pasa a ocupar y dominar el mundo exterior produciendo y proveyendo. La mujer es limitada su acción al mundo exterior y los suyos como reproductora y cuidadora del hogar. Tener hijos y cuidar el hogar. 200 años después, la crisis de identidad, la desestructuración familiar y el estrés son palabras que se empiezan a manejar. El hombre solo engrosa la cadena de producción en una cadencia monótona y mecánica. El hombre se queda vacío, en muchos casos frustrado, y cuando regresa a casa, los hijos solamente reciben su temperamento, pero ya no sus enseñanzas como anteriormente se hacía. El hombre artesano ahora se sustituye por el hombre robot. El hombre deja de aportar, el hombre deja de usar su ingenio, ahora solo repite, ahora solo reproduce sin añadir nada. Ahora el hombre no genera, solo es mecánico y autómata. Y el rol principal del hombre pasa a medirse en términos de vinculación laboral y productividad. Las guerras mundiales, distanciamiento emocional, porque muchos hombres acudieron a esta y esta continuó marcando la distancia del hombre con respecto a su hogar y su familia. Se distanció emocionalmente, ¿sí? Deja de expresar su esencia interior. Muchos hombres tuvieron que desconectar sus sentimientos, sus emociones, como un mecanismo de defensa para poder soportar los horrores de la guerra y también ese impacto de tener que matar a otros hombres. Cuando regresan estos hombres de las guerras a sus hogares, regresan desconectados emocionalmente. Aparte de que muchos regresaron con secuelas psicológicas, ahora son incapaces de expresar sus emociones y sus sentimientos. Este replego en su mundo interior refuerza así más la ausencia del plano afectivo tan necesario para sus esposas y sus hijos. La revolución industrial
bueno, y su sistema competitivo de producción hace que el hombre vea a su compañero de trabajo como un competidor al que tiene que superar. Las guerras alientan a que el hombre viera a su semejante como un enemigo al que debiera combatir. Ahora el hombre se defiende, se aleja y se distancia. Esa crisis se sigue agudizando, queridos amigos. Las dictaduras del siglo XX, un comportamiento militar que acuñó o usó la dictadura y donde el hombre no se queja, donde el hombre no debe llorar, donde el hombre está preparado para aguantar y sufrir. Y esto se traslada a la vida civil, no solamente se queda en la dictadura. Entonces, esto favorece a varias generaciones de hombres que llegan a creer que necesitar a alguien, que mostrar algún tipo de carencia, es un signo de cobardía y una muestra de debilidad. Entonces deciden elegir el silencio y la reprensión de los sentimientos. De aquí fueron tomadas las formas tradicionales del machismo heredado, que se empieza a rebajar en los años 80, también a mediados del siglo XX. Aparece el fenómeno de la televisión, se establece en cada hogar y favorece el concepto de masculinidad, que se siguiera vendiendo la imagen del hombre duro. En cuarto lugar está el movimiento hippie, la revolución sexual y el feminismo radical. El movimiento hippie es una juventud idealista desencadenada. Ya para este tiempo, la era moderna era industrializada, competitiva, despersonalizada, un capitalismo feroz, aumento de proletariado, lucha de clases sociales, y esto llegó a provocar que un sector de la juventud idealista se viera desencantada del estilo de vida, de la familia. Surge el movimiento hippie en Estados Unidos, en Europa en mayo del 68 y en Francia la revolución sexual y la familia. Entonces era una familia aburguesada, acomodada y religiosa, y se mantenía un estilo patriarcal y opresor a la que había que denunciar y superar. Y estos movimientos suman a las ideologías marxistas, las liberales, las anarquistas. Ellos querían combatir esta sociedad hipócrita, esta sociedad rancia, y bueno, esa era su bandera que ellos usaban. El movimiento feminista también es otro aspecto que surge en los 80s, con la revolución sexual y la liberación de la mujer. Este movimiento busca liberar a la mujer de una opresión histórica, queridos amigos, histórica de muchos años, donde la mujer estaba sujeta a la voluntad arbitraria del hombre. Los derechos de la mujer sociales se habían cortado. También había una lectura legalista y manipulada del texto bíblico para despreciar a la mujer en su dignidad como ser humano y su valía como persona. Esto provoca una radicalización y un enfrentamiento con el género masculino y una lucha por imponerse como el nuevo sexo fuerte. También promueve una rivalidad de género, queridos amigos, considerando al hombre como un oponente a superar. Vea hasta dónde llega la crisis de masculinidad. También favoreció que la mujer rechazara determinados aspectos de sí misma que eran propios de su personalidad, de su naturaleza femenina, y ahora busca desarrollar aspectos más acordes con los del hombre en un intento de equiparse y parecerse a él. Es aquí donde surge o se empieza a gestar la ideología de género y la cultura posmoderna del todo se vale. Estas transformaciones o movimientos sociales provocaron que el papel del hombre se desdibujara de manera considerable. Desde este entonces, queridos amigos, el hombre ha tratado de recuperar su autoridad,
haciendo postulados equivocados, evidenciando una auténtica desorientación en su identidad y una ausencia de roles sanos y normativos de una masculinidad equilibrada. Dios nos ayude para encontrar el camino y la recuperación. Esto es un poquito de lo mucho que usted puede encontrar en este recurso de Juan Varela, Tu identidad se importa. Esperamos que tú lo puedas adquirir, lo puedas tener en casa, leerlo detenidamente y puedas disfrutar de todo lo que te ofrece. Nuestro deseo es que podamos salir de esa crisis con la ayuda de Dios y esperamos que esto pueda motivarte a buscar ayuda. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.